Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal de iDeveloper Systems. En esta sección veremos una segunda parte de la clase anterior que hemos visto sobre la base de datos NoSQL de Apache CouchDB. Nada más que en esta sección veremos cómo hacer o crear vistas de consultas. En resumen, básicamente pues veremos en este tema sobre cómo crear vistas, pero empezando sobre lo que es la definición de comandos CURL. También veremos cómo importar datos de ejemplo usando esta connotación de CURL. Y a partir de ella, desde la interfaz de Foxton, veremos cómo crear las vistas de consulta en Apache CouchDB. Bueno, en primera instancia, empecemos con la definición de CURL, o básicamente es lo que es una utilidad como tal de CURL. En definición, CURL es un proyecto de software consistente en una biblioteca libcurl. Bueno, básicamente, pues anteriormente se mencionaba así. Y es un intérprete de comando CURL orientado a la transferencia de archivos, básicamente de datos como tal, el cual soporta protocolos como FTP, bueno, básicamente HTTP, HTTPS, y en especial básicamente pues los protocolos que se manejan básicamente los más certificados, que son, bueno, básicamente los POST, PUT, y en especial las que son subidas por protocolo FTP como tal. A nivel de Linux se utiliza Kerberos, también subía mediante formularios HTTP, mediante proxies, y en especial también se utiliza pues también autenticación mediante usuario y contraseña que conocemos actualmente. Bueno, haciendo continuación de transferencia de archivos, también se utiliza básicamente pues ciertas funcionalidades para llevar a cabo, digamos, consultas e inserción de nuevos datos a través de este componente. CRL como tal es una librería open source, y pues es un software de libre distribución bajo la licencia MIT. Y pues el principal propósito, como dice, y uso como tal para CRL es el automatizar las transferencias de archivos o de secuencia de operaciones no supervisadas. Es, por ejemplo, una herramienta válida para simular las acciones de usuarios en un navegador web. Que pues bueno, por lo general CRL es una utilidad que se maneja pues a nivel interno mediante comandos en el caso de una terminal de Linux, o en el caso de Windows mediante el símbolo de sistema. Bueno, en la siguiente sección pues veremos ya básicamente pues para comenzar más que todo con el tema de vistas, veremos primero que todo cómo se instala CRL, y posterior a eso veremos cómo podríamos importar un archivo JSON con datos con el fin de crear una nueva base de datos para hacer nuestras propias consultas. Eso lo veremos en la siguiente sección. Bueno, ya en este caso nos encontramos en nuestro servidor de pruebas. Entonces, para proceder con la instalación del CURL, pues primero tenemos que hacer la descarga de dicha herramienta, en el cual para este caso debemos ingresar a esta página que ven ustedes a continuación, que es el de curl.hacks.se. Y bueno, encontrarán esta página donde muestra más que todo esta utilidad para que les había mencionado anteriormente. Eh, Al igual que en esta parte de esta sección pueden descargar básicamente el PDF, donde encontrarán más que todo todos los trucos y atajos de cómo se maneja esta utilidad como tal. Para este caso, bueno, para descargarlo, procedemos a ir a la sección de download o descargas. En ese caso le damos clic en esta parte. Y bueno, verán que aquí se ven a continuación las versiones más recientes de esta utilidad de CURL. En la actualidad está esta versión. Sin embargo, les aconsejaría que mejor se viera más que todo más por abajo. Aquí lo que se muestra es que para todas las plataformas, más que todo Linux, bueno, para todas las plataformas de sistemas operativos que existen,
bueno, se muestran más que todo las opciones de descargas para la instalación de esta utilidad. Aunque para este caso vamos a buscar una para Windows, que en este caso aquí encontramos en la sección de 32 y de 64 bits. Y bueno, para este caso yo he descargado la versión de 64 bits para esta máquina. Ya digamos si ustedes cuentan con una máquina de 32 bits o con otro sistema operativo como tal, ustedes descargan la versión para dicho sistema operativo en donde quieren instalar esta utilidad. Normalmente digamos, bueno, le damos clic en la versión deseada, en este caso ahí, y muestra esta página, básicamente, en donde, bueno, si vamos más hacia abajo, vemos la sección de descarga. Entonces, obviamente para descargarlo, obviamente aquí muestran tres opciones de descarga, en la cual les recomendaría que descarguen la versión local de esta utilidad, en este caso. Obviamente este proceso no lo voy a hacer ya que pues en mi caso ya lo he instalado en este servidor, entonces no procedo a hacer de nuevo este proceso repetitivo, pero sin embargo el simple hecho de descargarlo y de instalarlo es súper rápido, o sea, no requiere muchos pasos. Es simplemente next, instalar y ya, únicamente, y ya con eso pues deja la utilidad ya instalada para ser utilizada en la línea de comandos. Bueno, eso por lo general así se ve. Entonces, bueno, ya sabiendo que tenemos instalado nuestra utilidad de CORL, entonces procedemos para este caso, para la importación de datos, como hemos explicado anteriormente, desde un archivo JSON, procedemos entonces a entrar a nuestra línea, a nuestro símbolo del sistema en nuestro caso, en el cual voy a ubicarme en esta parte de la unidad, que es donde tengo los archivos fuentes que les vamos a dar a continuación. Bueno, obviamente no de esta carpeta específicamente. Más que todo, aquí se muestran, bueno, aquí tengo unos ejemplos de unos archivos JSON, bueno, unos que no están estables, pero otros sí. Pero más que todo el que vamos a manejar para este ejemplo es el de enter.json, en donde tiene unos datos de prueba para hacer digamos, bueno, lo que llaman el bulk insert, que consiste en la inserción masiva de datos a partir del archivo JSON. Que viéndolo desde este ámbito, bueno, como podemos ver, bueno, vemos el contenido de este archivo, que como verán es un JSON que contiene pues esa estructura de datos como tal. Que cabe destacar, bueno, una característica importante antes de eso, y es que un paso necesario o esencial para la exportación, o mejor dicho, importación de datos a una base de datos nueva en CouchDB desde CORL, es que en uno de los atributos del archivo JSON debe comenzar con este atributo, ya que de lo contrario, en el momento de la importación, no, o sea, no, o sea, les va a generar un error de reconocimiento de la estructura de JSON con el cual va a subir los datos como tal. Entonces es necesario que venga de este modo, ¿sí? Es decir, debe venir el atributo docs, y a continuación entre los corchetes cuadrados ya de ahí, dentro de eso debe ir ya más que todo el grupo de datos que desea insertar dentro de la base de datos. Por lo general, bueno, esos son los datos que vamos a subir para esta prueba. Entonces, para este caso, para ello, entonces, bueno, aquí vamos a la carpeta entonces de fuentes para comenzar, y a partir de aquí, entonces, bueno, seleccionemos de que dentro de este esté el archivo. Obviamente el que vamos a importar es el de enter.json. Entonces para ello debemos digitar la siguiente, bueno, obviamente si queremos crear la base de datos desde Apache CouchDB, o lo podemos hacer,
Pero si quieren, digamos, crearla, pero también hay una opción de crearla ya teniendo instalada la utilidad de SURL, la podemos hacer de esta manera, obviamente. Entonces, para ello, vamos a ejecutar bueno, vamos a ejecutar lo siguiente, en este caso, este primer comando. O sea, empezamos por CURL y mandamos el comando "-xput", que para el caso de CouchDB consiste ¿en qué? En un comando de creación de la base de datos enfocándose en la URL. Entonces aquí, bueno, lo pegamos acá. Entonces aquí en este caso se llama el comando y posterior a eso la ruta la ruta de la base del motor de base de datos de CouchDB, que como tal es bueno, hasta el puerto como tal, y por consiguiente especifica el nombre de la base de datos como tal. En ese caso, que pues como pueden ver, solamente tengo una base de datos que es la que probamos de ejemplo con anterioridad, y esta pues obviamente no existe ahí. Entonces le damos enter y bueno, este aviso de OK True significa que la base de datos se creó con éxito. Bueno, si nos miramos desde acá y damos clic aquí, efectivamente ahí nos muestra la base de datos. Obviamente, claro que vacía por el momento, no hay datos. Entonces, como pueden mostrarse de esta manera, también pueden crear una base de datos en CouchDB por medio de línea de comandos utilizando el CURL. Ahora lo siguiente es ahora sí, importar lo que está directamente en este archivo dentro de esa base de datos. Lo que debemos hacer es ejecutar este comando, bueno, el siguiente comando, que es básicamente este. En ese caso, bueno, ¿en qué consiste este comando? Básicamente está especificando que se desea importar los datos de este archivo con el header. En este caso especifica un "-h", en donde el tipo de contenido es de una aplicación en JSON, y en el cual se está haciendo un post donde va a hacer una inserción masiva de datos en esta base de datos, en el cual se va a hacer el llamado al comando de bulldogs. Es decir, se hace varios inserts de documentos para esa base de datos utilizando los datos de este archivo, el cual, bueno, lo vamos a ejecutar a continuación para que ustedes puedan apreciar. Entonces aquí le damos pegar y tenemos entonces esta información, le damos enter y bueno, bueno, aquí hay un error. Y bueno, aquí el error es porque normalmente cabe destacar que o sea, todas las líneas de comandos deben ir de esta manera. O sea, "-d", o sea, el "-h" tiene que ir, o sea, tiene que ir pegado. Obviamente, bueno, obviamente ese fue un pequeño error. Y ya con esto, al hacer el clic, bueno, obviamente se muestra de este modo, pero si se dan cuenta, bueno, toda esta información, y en algunos que se ven OK True, están diciendo que para cada documento se registró de manera correcta. Que en total, bueno, más o menos son como 50 registros que se han registrado. Y para cada uno de esos registros se le ha generado su propio ID. Como ustedes ya saben en el anterior video, con ustedes crean un documento en una base de datos en CouchDB, este siempre le genera un ID que lo autoidentifica, pero es un ID que pues se representa en un valor alfanumérico, bueno, de más de 20 dígitos, como pueden darse cuenta. Y listo. Entonces, por ese lado, digamos que ya por ese lado ya se hizo todo. Entonces damos salir, refrescamos. Bueno, aunque obviamente pues aquí se refrescó, pero de todas maneras, si entramos aquí a la base de datos, aquí podemos ver que efectivamente pues ya hay datos dentro de esa base de datos ya cargado previamente. Obviamente, si lo vemos a nivel de la API, de la API REST de CouchDB. Bueno, obviamente esto, como ya sabemos,
por defecto siempre se va a ver así sin más detalles. Sin embargo, ahorita ya a continuación veremos de qué manera podemos hacer que las consultas se vean más detalladamente. Ah, Obviamente, pues como ya hemos visto anteriormente, aquí podemos ver la información más detallada, obviamente por registro. Y posterior a eso, bueno, en la próxima sección mostraré para qué, bueno, en la próxima sección mostraré para qué es esta cuestión, aunque ya había explicado más o menos de qué se trata eso. Esto sirve para adjuntar archivos de cualquier tipo, obviamente, puede ser un archivo PDF, un video, bueno, o sea, cualquier cosa dentro de un documento en una base de datos. Eso lo mostraré en el siguiente video más adelante. Bueno, volviendo a la base de datos acá, bueno, y ya teniendo la información subida en sí a esta base, con ella ya podemos crear, aquí podemos crear nuestras vistas o nuestros índices como tal, o unos documentos, pero para este caso vamos a crear una nueva vista en este caso. Y bueno, esta es la pantalla como se ve para la creación de una nueva vista. Normalmente la sintaxis o sea, lo que pide como tal para la creación de la vista es, primero, bueno, especifica, digamos, el nombre de un diseño de documento. En ese caso vamos a especificar bueno, voy a llamarlo por decir my views data, en ese caso. Esto va a representar como el grupo se va a representar como un grupo de las vistas que voy a implementar en esta base. Y bueno, aquí se muestra el nombre del índice. En este caso hace referencia como al nombre de la vista como tal. Aquí entonces vamos a crear una vista que se llame, bueno, para este caso, que es como una base de datos, es una pequeña base de datos de empleados por territorios. O bueno, no, al revés, de territorios asociados a empleados como tal. Entonces aquí, por decir algo, vamos a hacer una vista simple. Entonces, por lo general él muestra por defecto esta información. En donde, digamos, bueno, más que todo la sintaxis de consulta para hacer el mapeo, se muestra más o menos de esta manera. Pero entonces, bueno, aquí vamos a implementar lo siguiente. En ese caso, voy a implementar esta función, el cual les voy a explicar de qué se trata. Que voy a pegar a continuación aquí. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí lo que estoy tratando de enviar es que se muestre como llave el ID de empleado y como valores, y dentro del grupo de valores como tal que se muestre la información del territorio, del ID del territorio, el apellido y el nombre del empleado como tal. Y bueno, el reduce, bueno, se deja obviamente no por defecto, dado que esa es una consulta pues de datos o sea, de datos normal, ¿sí? Le damos crear documento y nos muestra que la vista fue salvada exitosamente. Obviamente se ve de la misma forma como se ven las consultas a nivel de grilla, así como a nivel de JSON, obviamente. Pero si lo queremos ver obviamente en el API REST de CouchDB, igual también lo podemos ver de este modo. Entonces, obviamente por defecto, él siempre va a imprimir el ID y bueno, obviamente la llave, lo que está tomando de la llave es el Employee ID, como se había mostrado. Y de valores se está mostrando la agrupación en corchetes del ID del territorio, el apellido y el nombre. De esta forma. Entonces, bueno, básicamente, bueno, ustedes dirán por qué está repetido en algunos datos esta información. Pues bueno, obviamente por lo que pertenecen a un territorio, por lo que tienen asociados diferentes territorios. Eso es más que todo por esa razón. Entonces, pues de esa manera es que se muestra la información. En el caso del MapReduce, así funcionan las consultas o vistas personalizadas de ese modo. Ahora, en ese caso, vamos a crear otra vista.
Ahora, si se dan cuenta, esta, esta sección hace referencia al Design Documents, que es el grupo de vistas que uno va asociando a cada una de las vistas que vaya construyendo con el tiempo. Entonces, aquí, digamos, cuando se le da en la opción del más del Design Document, aquí solamente se le puede especificar que se puede agregar una nueva vista. Entonces, si agrego una nueva vista, obviamente, aquí especifica que esa nueva vista va a estar asociada para el Design Document de MyViewData. Entonces, bueno, para este caso vamos a crear una vista en el cual vamos a utilizar un reduce que obviamente consiste en lo que se ven en muchos motores de bases de datos como la parte de consultas agrupadas o por agregación o por sumatorios. Entonces, bueno, le vamos a mostrar vamos a hacer un ejemplo que obviamente, bueno, se los va a mostrar de este modo. Y aquí se los voy a mostrar por este lado. En este caso, aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Aquí se tiene aquí lo que se está especificando es que esta consulta es que se está agrupando territorios, o sea, digamos, se obtiene el conteo de territorios por cada empleado, en ese caso, bueno, por cada ID de empleado, en ese caso. Obviamente si se crea así nomás, se va a mostrar es solamente o sea, un conjunto de datos repetidos como tal en una dupla, como se había mostrado anteriormente. Pero entonces aquí si especificamos esto, obviamente con eso garantizamos que eso se muestra de manera agrupada, sin embargo no es suficiente. Bueno, aquí especificamos por decir algo, bueno, algo que se llame, bueno, count, o sea, para que aquí especifico que es conteo de territorios por empleado. Y aquí le damos crear. Bueno, obviamente, como pueden darse cuenta, o sea, aquí todavía se ven datos repetidos, que inclusive si lo vemos desde la parte de la, bueno, de la que, de la PRS de CouchDB, se muestra obviamente a nivel de registro, no nos muestra de manera agrupada. Entonces, obviamente se preguntarán qué hay que hacer para eso. Lo siguiente, obviamente hay en las opciones hay una opción donde especifica que si se incluye, bueno, una opción de que incluye documentos y otra opción que se llama reduce. Entonces, al dejar seleccionado el reduce, aparece el nivel de agrupación en esa cuestión. Por defecto aparece exacto, lo dejaremos así. Y le damos correr. Y como pueden darse cuenta, si ustedes ven, obviamente muestra el ID del empleado y especifica como valor 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el ID de empleado 1 está asociado a dos territorios, obviamente. Y el 2 a 7, el 3 a 4 y así sucesivamente. Que si se ve obviamente en JSON, se ve de esta manera. Ahí ya se ve un poquito más presentado. Sin embargo, obviamente, pues digamos que para un usuario final, obviamente, o sea, que el 1, que el 2, el 3 y el 4, obviamente, pues a nivel representativo, como que no, o sea, no se entiende qué quiere demostrar. Entonces, para ello, que si modificaremos entonces esta consulta, y entonces, por decir, ahí mostraremos algo parecido a esto, a esta función que lo que hace es básicamente lo mismo. Sin embargo, en este muestra adicionalmente en conjunto, además del ID de empleado, el apellido y el nombre del empleado, o mejor dicho, del empleador, básicamente. Y entonces, bueno, le damos salvar, o bueno, actualizar como tal. Aquí, bueno, de nuevo pasa lo mismo que la anterior sección. Bueno, que el anterior paso, obviamente. Entonces, de nuevo, simplemente le da en opciones, en reduce, en correr. Y ya con eso, efectivamente, sí se está mostrando más a detalle para cada empleado cuántos territorios está asociado. Entonces, eso ya es más,
más presentable. Igual, obviamente, si se ve en JSON, de esta manera, podemos ver que la información sí es más consistente en ese, pues, en ese contexto. Eso básicamente, de eso se trata el manejo de MapReduce, obviamente para la construcción de vistas de consulta en Apache CouchDB. Bueno, entonces, bueno, como pueden darse cuenta, ya con eso pues ya pueden saber cómo pueden hacer sus consultas, aunque sin embargo, como les había mencionado anteriormente, eso, en la documentación también hay una sección y ejemplos de cómo se hacen este tipo de consultas, en el cual ustedes pueden aprender más que todo más a detalle cómo se maneja esa utilidad de creación de vistas en ese contorno. Bueno, por el momento eso es todo lo que les voy a mostrar en esta sección. En la próxima sección, y que es obviamente la última para este caso, les mostraré cómo se debe básicamente, bueno, ya en la última sección mostraremos cómo crearemos una simple aplicación, bueno, un simple CRUD con el cual digamos podamos hacer consultas, inclusive hasta crear, borrar y actualizar registros dentro de una base de datos de Apache CouchDB. Que esto pues en el siguiente video lo mostraremos más adelante. No siendo más, bueno, esto por el momento. Y bueno, en la próxima sección obviamente veremos eso. Y por último, pues, y como siempre, pues no se olviden de suscribir, si les ha interesado como tal y todo eso, pues no se les olvide suscribir a nuestros canales y a visitar nuestra página en nuestro blog para que vean más información de nuestros contenidos y pues para que aprendan algo día a día como tal. No siendo más, para la próxima entonces nos veremos y que pasen un feliz día. Hasta pronto.